¡Hola, Rockers! ¡Salutres! ¿Cómo están? Lo que nos cita hoy es el crimen de Sandro Bayer, causado por unos jóvenes amantes del black metal que se hacían llamar los hijos de Satán. En este canal es un tema frecuente el neonazismo, así que este caso no podía faltar, aunque ya lo había hablado en mi top los 6 crímenes más brutales en la música, pero algunos me pidieron que lo extendiera más. ¡Bienvenidos al horror! Sin más, el crimen de Satán de la banda Absurd. La música es capaz de mover masas, de emocionarte. Para muchos es su máxima pasión, por eso mismo es una herramienta peligrosa, en especial si se trata del nacionalsocialismo. Y esto lo sabía el personaje histórico de nombre Adolfo, que utilizaba la música clásica así como marchas militares para llegarle a las masas. Una canción muy usada en esa época es la de Erika, que prácticamente habla de la grandeza de Alemania. Por años, este tipo de música radical siguió siendo muy escuchada en el bajo mundo. En este punto, haré un pequeño cambio de tema. Para los años 70 llegó un movimiento llamado la nueva oleada del heavy metal. Ahí llegaron bandas como Venom, Satan, Angel Witch, las que daban una imagen de rebeldía en forma de satanismo. La imagen del satanismo, siguió siendo usada por muchas bandas de thrash metal, heavy metal, death metal en los próximos años. Claro que la mayoría de bandas que usaban la simbología ni siquiera eran satánicas, solo era parte del espectáculo, de la imagen, de la rebeldía. Aunque otras pocas sí eran satánicas, como por ejemplo Venom, que sería la mayor influencia de la banda noruega de nombre Mayhem, fundada en 1984. Esta es considerada la primera banda de black metal. En fin, en un punto inevitable, el heavy metal con ideas satánicas se encontró con la ideología del nazismo, dando origen a la primera banda de black metal nazi de nombre Absurd. Fundada en 1992, esta es considerada por sí mismos la primera banda de black metal alemán. Pero no son famosos por eso, son infames por obligar a un joven a dejar este mundo de una forma muy cruel y ruin. Justo de eso va el tema de hoy. Absurd es una banda fundada el 2 de enero de 1992 en Sondershausen, ubicado en Turingia, Alemania. El nombre fue tomado por una película de terror italiana del mismo nombre, lanzada en 1981. Sus integrantes principales, 3 estudiantes de 16 años, Hendrik Mobus en la batería, Sebastian Schausel, escritor, guitarra, cantante, así como compositor, y Andreas Kirchner en el bajo, todos provenientes de familias muy adineradas, ricas. De hecho, el padre de Hendrik Mobus, llamado Walter Mobus, era diputado demócrata cristiano por parte de la CDU. Aunque Sebastián hacía toda la música, la ideología, los pensamientos venían de Hendrik. De hecho, hablemos un poco de él. Hendrik nació el 20 de enero de 1976 en Sondershausen, Alemania. Era el segundo hijo mayor en una familia de 6 hijos. Desde muy joven fue fanático de la historia alemana, de las hadas y de los cuentos nórdicos. Su familia lo llevaba fervientemente a la iglesia para que estudiara temas religiosos, aunque a los 13 Hendrik se revela ante su familia. Adoptando la ideología punk, skinhead y straight edge, su música favorita era la nueva oleada de heavy metal con bandas como Venom, Motorhead, Angel Witch, Iron Maiden, y el thrash metal con bandas tales como Sodom, Creator, Destruction, Slayer, Metallica o Exodus. Durante esa época conoce a sus amigos Sebastián, Andreas y Udo, con los que asistía a la escuela juntos. Veían películas de terror como Evil Death de Sam
Sam Raimi. Leían libros tales como las novelas de Stephen King o los diarios de Turner, escritos por William Luther Pierce. Se la pasaban paseando por su ciudad, vestidos de negro con playeras de bandas de metal. Según rumores, iban a cementerios donde escuchaban dicha música. Para 1990 y 91 empezaron a escuchar bandas de death metal como Cannibal Corpse, Obituary, Mortician y Carcass. Durante esos años conocieron algo inusual que en los países nórdicos llamaban black metal. De inmediato llamó su atención el género musical, pues tenían el nombre de uno de sus discos favoritos de la banda Venom. Sus bandas favoritas eran Mayhem, Darkthrone y Gorgoroth. Un sujeto en peculiar le sorprendía de Mayhem, conocido como Death. De él sabían su historia y que el sujeto se había obligado a dejar el planeta. Lo peor es que otro miembro de la banda había tomado fotos para publicar un álbum musical en vivo. En fin, Hendrik era el que más llamaba la atención en la banda, ya que no era el típico sujeto con el pelo largo. Este tenía la cabeza rapada, usaba cadenas, botas pesadas, collares con púas y símbolos satánicos o nazis. En un principio los cuatro jóvenes formaron una banda que parecía ser más punk, heavy metal o incluso thrash, pero poco a poco fueron evolucionando para ser una banda de black metal. A este proyecto en ocasiones se unía el hermano mayor de Hendrik, llamado Ronald Mobus. El primer logo de la banda tenía un pentagrama, así como una cruz invertida. En un punto, el joven llamado Udo Thorn H y Ronald Mobus abandonaron el quinteto de metaleros, pero seguirían frecuentándose, así como siendo amigos de los tres jóvenes que se hacían llamar en la escuela los hijos de Satán. Los jóvenes satanistas eran odiados por varios en la institución educativa, principalmente por los punks y otros metaleros que no gustaban del black metal. Aún así, eran populares con las mujeres. De hecho, Hendrik tenía una novia llamada Cristina. Por esa popularidad, un joven de primer año, es decir, algunos años más joven que los hijos de Satán, se les quería unir. Este llamado Sandro Beyer, pero había un problema. Sandro era judío, callado, impopular, no tenía amigos, así que comenzó a imitar sus gustos, intereses, forma de vestir y demás, así ganando algo de amigos. Por esto la banda Absurd lo comenzó a llamar el indeseable. Los padres de Sandro, uno cristiano y la otra judía, no les gustaba la nueva apariencia de su hijo. Hendrik, en una entrevista escolar para televisión, dijo abiertamente adorar a Satán y amenazó a Sandro diciendo: en el bosque nadie te oirá gritar. En su momento todos lo vieron como una broma. En un punto Beyer se dio cuenta que jamás sería parte de Absurd, pues sus integrantes no lo querían. Además, estos se lo hacían notar. Tras el rechazo, ahora Sandro Beyer comenzó a molestar y ridiculizar a la banda Absurd. La situación entre ambos bandos era cada vez más intensa. Sandro hizo público que los jóvenes vendían discos pirata, cosa que es muy penada en Alemania. De igual modo, dio a conocer que Sebastián salía con una mujer mayor, la cual estaba casada. La mujer se llamaba Hedwig Gold. Lo peor de la revelación del secreto es que la mujer había quedado embarazada por el joven Sebastián. Tiempo después, Sebastián dijo a la policía lo siguiente: Sandro nos molestaba copiando nuestra apariencia, mostró habilidad atacándonos y revelando nuestros secretos, así que tuvimos que solucionarlo. Ergo, los tres se unieron en una idea. Poco después de que Sandro revelara sus secretos, los jóvenes escribieron una carta bajo el alias de una compañera en común llamada Juliana. En este escrito, la supuesta joven expresaba su odio a la triada Absurd, mencionaba que juntos debían realizar un plan en contra de ellos, así que citó a Sandro para que se encontraran el 2 de abril de 1993 en el monumento Rondel, conmemorativo de la Segunda Guerra Mundial. Ambos discutirían cómo le podía ayudar Juliana para tomar acción contra la banda. Sandro llegó al lugar de reunión, que estaba en una colina a las afueras del pueblo Sondershausen, alrededor de las 8 de la noche. Esa noche era vísperas de la festividad pagana Walpurgis, algo así como Noche de Brujas, muy celebrada entre satanistas alemanes, holandeses, nórdicos y eslavos. Pues al parecer querían hacer un ritual satánico, aunque al final no hicieron ningún ritual
ritual. Sandro, al llegar, notó que no estaba Juliana, en su lugar estaban los 3 hijos de Satán. Sandro estaba confundido, listo para escapar, pero la banda Absurd lo convenció de ir a un lugar más tranquilo, pues según querían discutir algo importante con él. Lo llevaron a una cabaña propiedad del padre de Hendrik, donde la banda solía ensayar sus canciones. Ahí lo hicieron sentarse en una silla mecedora, de ese modo la reunión podía comenzar. Pero la banda Absurd hizo todo lo opuesto, lo amarraron a la silla para después agredirlo en varias ocasiones con las manos. Igualmente le hicieron burlas. En un momento, Andreas tomó un cable eléctrico poniéndoselo en esta zona a Sandro para ergo hacer este movimiento. Sandro intentaba gritar, así como respirar. A posteriori, Hendrik tomó un objeto punzo, agrediendo a Sandro en varias zonas. Sandro les pedía que lo dejaran ir, cosa que la banda pensaba hacer, pues según ellos, solo le estaban dando una advertencia. Mobus sacó su cámara con la que filmaba tocando a la banda, así que empezó a grabar para tener un recuerdo de lo ocurrido. Según versiones, el filme dura alrededor de 10 minutos, pero está perdido. En fin, en ese instante Bayer se estaba haciendo el noqueado. La banda Absurd cometió el error de soltar los amarres de la silla. En un punto, Sandro, ya herido, se echa a correr intentando escapar de la banda. Hendrik lo tacleó de las piernas, logrando que no escapara. Ipso facto, Andreas y Sebastián tomaron de nuevo el cable, poniéndoselo otra vez en esta zona a Sandro. Cada uno sostuvo un lado, Andreas del lado derecho, Sebastián del izquierdo, cometiendo ¡el horror! Ya afuera del planeta Sandro, Hendrik toma un objeto punzo con el que hace este movimiento, pero sin retirarle la zona, solo un pequeño movimiento. Andreas entró en pánico diciendo que ese nunca fue el plan. Los otros 2 jóvenes lo calmaron, le dijeron que lo enterrarían. A posteriori lo envolvieron en una sábana y lo arrastraron 100 metros fuera de la cabaña hasta un cobertizo en ruinas abandonado que estaba cerca de un arroyo. Después de esto, los 3 jóvenes escaparon a su casa. Al día siguiente, los padres de Sandro comenzaron a buscar al joven, dando aviso a la policía de la desaparición. El 1 de mayo, la banda Absurd se reunió de nuevo en la escena del crimen. Ahí comieron y se burlaron de lo ocurrido con Sandro. Sin duda, eran malvados. Llegaron a la conclusión de sacarlo del cobertizo, lo llevaron a una especie de fosa cercana, donde lo enterraron. No tardó mucho en que los policías encontraran a Sandro. Las pistas los llevaron hasta los satanistas nazis. El 12 de mayo de 1993, Sandro Bayer fue enterrado por sus familiares. Por cierto, que a este caso se le conoce en Alemania como el crimen de Satanás en Sanderhausen. Los 3 hijos de Satán fueron acusados de homicidio en primer grado en la corte Mulhausen, ubicada en Turingia. Sebastián en un principio confesó el crimen, describió paso a paso el transcurso de los eventos con lujo de detalle. Por eso se sabe cómo fue el crimen, aunque más tarde se retractó de lo dicho. La cinta encontrada fue vista solo por el juez junto a los abogados de las partes interesadas. La banda Absurd mencionó en juicio que todo fue un trágico accidente, que ellos solo querían asustarlo. La banda Absurd en todo momento hizo hincapié en que no fue un crimen de odio, en que no era un crimen satanista ni relacionado al nazismo. El juez Jürgen Schubner concluyó que el crimen estuvo influenciado por la música que escuchaban y por las películas que veían, en especial por la danza de los diablos, pues el crimen de la película era idéntico al hecho por la banda Absurd. Para el juez, el trasfondo sí fue un crimen satánico con relación nacionalsocialista, pero aclaró que jamás hubo ritual, ni acto satánico, ni preparación durante el crimen. En un documental hecho por el periodista Ulrich Baur titulado Crimen Satánico, habló con la exnovia de Hendrik llamada Cristina. Ella mencionó que Hendrik Mobus se sentía superior a los demás, empezando por lo económico, así que adoptó la idea del satanismo y el nazismo. Te voy a leer lo que la novia dijo sobre las ideas de Hendrik.
Personalmente me sorprendió, aunque la extrema derecha y el satanismo quizás no sean tan diferentes, bueno, al menos a mis ojos, porque ambas son muy inhumanas, elitistas, así como aristócratas, y eso es lo que piensa Hendrik. Siempre quiso ser especial, y él decía de sí mismo que tenía tendencias elitistas. Así me explico su inclinación para la extrema derecha. Así concluye lo dicho por la novia. Sebastian y Hendrik fueron condenados a 8 años en la cárcel el 9 de febrero de 1994 por privación de la vida, y Andreas, considerado un seguidor, fue condenado a 6 años en prisión. Los tres fueron llevados al centro correccional Erfurt. Ya en la cárcel terminaron sus estudios y sacaron una nueva banda llamada Inkitten, es decir, en cadenas. Sin embargo, en secreto siguieron con el proyecto Absurd y, tras su nueva fama, se declararon una banda de black metal nazi satánica. Así que cambiaron el logotipo de la banda, ya no tenía la cruz invertida y el pentagrama lo reemplazaron por una esvástica y el Mjolnir, mejor conocido como la cruz de Odín. Hendrik mantuvo su estilo skinhead straight edge, sin andar con la cara pintada, lo que era una novedad en el mundo del black metal. En 1995 lanzan su EP llamado Locura Pagana en Turingia, aún con su antiguo logotipo. Claro que lograron sacar el disco de contrabando con ayuda de los guardias de seguridad. La disquera que lo distribuyó fue No Colors Records. Pero eso no era lo peor. En la portada del disco se podía ver la tumba de Sandro Beyer con la leyenda: obligado a dejar el mundo por la banda Absurd. Según los medios de comunicación, en la canción Werewolf de dicho disco narran lo que le hicieron a Sandro Beyer, cosa que es real. En una parte de mencionada canción Werewolf, la letra dice: en el bosque nadie oye gritar a las víctimas. Si recuerdas, es lo que gritó Hendrik en aquella entrevista escolar. En ese momento, Absurd se volvió una banda de culto en la extrema derecha nazi. Como te imaginarás, Alemania prohibió la venta del disco. Al poco tiempo también prohibieron a la banda, nadie podía escucharlos en vía pública. Para 2001, el hermano de Hendrik, llamado Ronald Mobus, regresa a la banda para hacerse cargo de ella, esta vez siendo el líder de la agrupación, pues todos los miembros originales abandonaron Absurd. Sebastián junto a Hendrik salieron de prisión en 1998. Este último fundó una organización llamada Frente Pagano Alemán. Asimismo, fundó junto a su hermano el sello discográfico Darker Than Black. Ese mismo año, durante un concierto de Absurd en Beringer, Turingia, Hendrik hizo el saludo nazi. Asimismo gritó la frase Say Heil, una expresión muy usada por los nazis en la Segunda Guerra Mundial, que significa eterna victoria. De igual modo se le veía con una chamarra de mezclilla, ahí un parche con una esvástica. Ya en un acto de locura, Hendrik fue al campo de exterminio ubicado en Auschwitz junto a su hermano Ronald para tomarse una foto con la bandera de la cruz celta, muy usada por neonazis. Por si fuera poco, Hendrik en una entrevista se burló de Sandro Beyer de nuevo, así que las autoridades no lo toleraron más. Fue arrestado de nuevo, esta vez le dieron 8 meses en la cárcel, más otro año en prisión por lo ocurrido en el concierto y lo ocurrido en Auschwitz. Hendrik apeló la sentencia. En ese lapso huye a Estados Unidos de Norteamérica, donde trabajó para William Luther Pierce, líder de la Alianza Nacional. ¿Lo recuerdas? Es el autor de los diarios de Turner, el libro que Hendrik leyó en su adolescencia. Asimismo, a ese infame libro se le considera el culpable de influir en el mayor ataque doméstico nazi de Estados Unidos a manos de Timothy McVeigh. Durante esa época, Hendrik Mobus ayudó a William Luther Pierce para que lanzara su propio sello discográfico de derecha. De ese modo, podrían llegar a más jóvenes americanos sus mensajes. En agosto del 2000, Hendrik es arrestado en la propiedad de William en Estados Unidos para ergo ser extraditado a Alemania hasta julio del 2001. Por desacato y escapar de su país, en esta ocasión le dieron 6 años de prisión
en Alemania, por lo que fue puesto en libertad hasta julio del 2007. En fin, para 2017 Hendrik retoma el liderato de la banda Absurd, sacando varios discos y colaboraciones con otros miembros de bandas famosas en la escena del black metal nazi o NSBM, por lo que Ronald Mobus se hace a un lado, pero no tomó mucho tiempo en sacar su propia banda con el mismo nombre, Absurd, diciendo que ellos son los verdaderos miembros. Este mantuvo el antiguo logotipo con el pentagrama y la cruz invertida, mientras que Hendrik conservó el logotipo con la esvástica y la cruz de Odín. Ronald dijo públicamente que la única razón por la que Absurd es conocida es por el crimen, pero que las canciones buenas habían sido compuestas por él y su grupo cuando estuvo al mando. De hecho, él es el dueño de esas canciones lanzadas del 2001 al 2016, por lo que podemos concluir que actualmente hay dos bandas llamadas Absurd, claro que ambas forman parte de la NSBM. Te dejo en la caja de descripción una canción de las dos diferentes agrupaciones de Absurd, una de Hendrik y otra de Ronald. Por cierto que la música de Absurd está prohibida en muchas plataformas, está prohibida en Amazon, Apple Music, Spotify, Deezer, etc. Solo la podrás escuchar en YouTube. Así concluye esta historia de black metal nazi que influenció varios casos aterradores años después, como a los maníacos de Dnipro, los maníacos de la academia, al payaso nazi, etc. De estos casos, de hecho, también tengo video por si gustas verlos. Déjame en comentarios, ¿conocías el terrible caso de Sandro Beyer? Con mucho gusto los estaré leyendo. Por cierto, le quiero dar las gracias a los miembros del canal por su apoyo. Les mando ¡salutres! Walkers, espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle like, compartir y suscribirse. Eso me ayuda a seguir creando contenido, pero sobre todo así sé que les gusta. Walkers, cuídense por favor, que nos vemos en el próximo video. No hagan tonterías, papacitos y mamacitas. Bye.